Bienvenidos a este estreno de nuestro podcast Efecto Conciencia. Estoy muy emocionado, estamos grabando nuestra primera sesión y tengo un temazo con mis expertos en el tema. No sé si ya vieron el tema, pero bueno, le colocamos malos líderes. ¿De qué se va a tratar, señores y señores? Se va a tratar de contar experiencias. Bueno, en este caso serán mis experiencias y tengo a estos dos genios del tema para que nos compartan qué es lo que se debería de hacer, cuál es el deber ser dentro de los equipos de trabajo, de pronto con qué hacer cuando tienes un líder que a lo mejor consideras que pues no está haciendo las cosas como a ti te gustarían. Bueno, sin más, les voy a presentar a nuestros expertos. Voy a comenzar de mi lado derecho. Él es Moisés Absurdo Chávez. Es un facilitador en comunicación asertiva, gestión del desacuerdo y procesos colaborativos, maestro en sociología con amplia experiencia en proyectos industriales, agroecología y bioconstrucción. Diseña dinámicas que rompen paradigmas y fortalecen a un equipo de alto desempeño. Señor Moisés, bienvenido. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto tenerte aquí. Cuéntanos, ¿cómo estás? Bien. Pues a gusto y bien emocionado de que hagamos este primer capítulo. Y bueno, la idea es justo compartirles parte de lo que hemos aprendido en este camino, digamos, laboral, profesional y también como de las experiencias que hemos tenido con otras organizaciones, colectivos, ¿no? Y lo que nos brinda el poder compartir a través de esta experiencia, pues herramientas que nos puedan facilitar un poco más el tema del liderazgo o la comunicación asertiva. Excelente. Pues muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contento. Y nuestro segundo invitado, pero no menos importante, el señor Alberto Alonso Rosas. Él es trainer de liderazgo personal y corporativo. Tiene 18 años de experiencia en desarrollo comercial, equipos estratégicos, comunicación asertiva y crecimiento organizacional. Especialista en conectar a las personas con su propio propósito y colaboración de alta vibración dentro de los equipos del trabajo. Pues bueno, señores, ¿cómo estás, estimado? Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Qué bueno. Aquí, estrenando podcast. Estamos muy contentos. Pues bueno, chicos, vamos a comenzar con el tema que nos truje. Yo quería empezar contándoles historias que, bueno, a lo mejor es la misma historia, pero es dividida en diferentes momentos de cosas que me pasaron trabajando, ¿no? Voy a hacer un disclaimer rapidísimo. No voy a mencionar los nombres de las personas, no voy a mencionar los nombres de la empresa, porque al final creo que pues no se trata de echarle tierra a nadie, no se trata de poner mal a nadie, se trata de contar esto como experiencia y pues justo en mi andar preguntando cosas, pues me encontré a estas personas que me han dado pues una visión diferente y que he entendido que hay soluciones, ¿no? Que al final lo importante es encontrar quién toma la responsabilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, también el lore de esta historia es que yo no había trabajado para una empresa grande hasta que sucedió la pandemia. Termina un poco la pandemia, ya hubo un momento donde podíamos salir a trabajar, pero por la pandemia pues tuve que cerrar mi negocio, ¿no? Y entonces pues salí, dije, bueno, tengo ahí unos cursos en marketing digital, en social selling, y pues por ahí tenía yo como experiencia, sobre todo a este rollo de ventas a través de redes sociales, ¿no? Uh-huh. Que en ese momento pues todavía era un poco nuevo, ¿no? O sea, tal vez en otros países ya lo estaban manejando así al full, y ya había estadísticas incluso, ¿no? De que la conversión de los leads a través de Meta pues puede ser tal, ¿no? Pues yo llegué a ese trabajo vendiéndome justo porque yo sabía de qué se trataba el tema y pues yo pensaba, ¿no? Que si yo les mencionaba que sabía hacer eso, pues que me iba a dar más puntos, ¿no? Para conseguir la chamba. Y pues bueno, sí, sucedió que sí consigo la chamba, me quedo en el equipo de ventas digitales y pues nada, ahora sí que el primer shock o la primer parte de la que quisiera hablar es de que me encuentro con una jefa, vamos a ponerle, ¿cómo le ponemos? La señora Ruda. La señora Ruda no tenía idea
no manejaba para nada el tema de redes sociales, de ventas a través de Facebook, cómo hacer una campaña, nada, o sea, cero marketing, cero, ¿no? ¿Qué es lo que ella sí sabía hacer y que sí se lo sé reconocer? Ella venía a lo mejor de una generación anterior donde se hacía telemarketing. Entonces tú captabas al cliente a través de un teléfono y la idea era, pum, llamarlo y ahí en la llamada atraparlo y pues hacer que compre, ¿no? Y pues para hacer la industria automotriz yo creo que debió de haber sido complicado, ¿no? O sea, en su momento. Pero lo referente a lo que me habían contratado, la mujer no sabía absolutamente nada y pues para mí fue un shock porque dije, ¿cómo es que este sistema de alguna forma permite que yo tenga a una persona como líder que ni siquiera está capacitada, ¿no? Que tendrá años de experiencia, a lo mejor tenía otras habilidades, ¿no? Quiero pensar, ¿no? Que tenía muchas habilidades, pero justo para lo que íbamos a trabajar, no. Entonces, pues no sé, les pregunto a ustedes, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Sí, bueno, ahí tal vez me gustaría empezar diciendo que a veces no es solamente la voz que ahorita ponemos en el micrófono, es también la voz de muchas otras personas que también nos han enseñado diferentes herramientas, ¿no? Para organizarnos, para colectivizarnos y para justo mejorar los objetivos comunes, ¿no? En este caso, si era una empresa automotriz, tiene ciertos objetivos y buscamos que a través de ese equipo de personas sucedan esos objetivos, ¿no? Entonces, lo que estaba pensando con lo que estabas comentando, yo dije, bueno, es una situación compleja, y al decir compleja no es que sea complicada, sino que es una situación en la que interdependen varios factores, ¿no? Uno, tal vez dices, bueno, la experiencia de la persona. Dos, tal vez el horizonte de objetivos que tiene la empresa en general, ¿no? Entonces, tal vez como que va sumando, le llaman esta jerarquía tal vez piramidal, ¿no? Pero que también tiene que ver con que hay objetivos planteados de una empresa, de ahí se sigue tal vez al staff gerencial y de ahí va bajando como que las jerarquías, ¿no? Los jefes, los supervisores, diferentes niveles en cuanto a funciones, ¿no? Entonces estaba pensando, yo dije, bueno, sí es complejo, no es que la persona como tal tuviera la culpa, sino que obviamente hay una responsabilidad de que si tienes este puesto, ¿cómo lo vas a desarrollar de tal manera que cumplas los objetivos, ¿no? Claro, y de ahí, tú que eras nuevo, ¿cómo es que te van a guiar? Porque al final de cuentas también la empresa necesita darte las herramientas para que puedas trabajar de forma óptima, porque al final de cuentas a la empresa también le conviene que cumplas o que logres los objetivos, ¿no? Claro. Entonces, sí estaba pensando que al menos de inicio podría decir o quisiera compartir, y ahorita también que nos compartas tu opinión acerca de que creo que es un tema complejo que no depende solamente de una persona o de varias personas, sino de algo hasta sistemático, estructural, etcétera, ¿no? Entonces, ahí me quedaría yo como un comentario inicial para ir abonando a la situación, ¿no? Claro. Entonces, a ver, como lo entiendo, me dices, es que es más complejo, o sea, no solo se trata de si sabe o no sabe, sino que atrás de ella había a lo mejor cosas más importantes que sí cumplía, por lo que era una buena opción, ¿no? Y tal vez en el proceso pues era necesario capacitarla o algo así. Sí, tanto, yo creo que ahorita como lo pones, yo creo que más allá, no solamente capacitarla a ella o a ti, sino ver de manera sistémica qué está pasando, ¿no? ¿Cuál sería la causa raíz para evitar caer en esta parte de no es la persona, sino tal vez el sistema tiene un hueco? Okay, entonces, si ese sistema tiene un hueco, hay que ir sobre esa falta de, y no tanto hacia las personas, ¿no? Que en este caso buscamos liderazgos adecuados o eficientes u óptimos, pero también es buscar desde dónde, para que no es solamente hacia esta persona, sino que esta persona pues después va a salir o va a tener otro puesto, y necesitamos que eso estructuralmente ya quede definido para que no vuelva a pasar con la siguiente persona, ¿no? Entonces es buscar como que
problemas, encontrar el problema, luego la causa raíz y de ahí ya buscar una solución que le llaman sistémica, ¿no? O efectiva, porque si vas solamente con la situación específica, pues se le va a poner solamente un parche, que es como luego dicen, ¿no? De que, bueno, ahora nada más estamos parchando, no estamos dando soluciones sistémicas, sino estamos parchando de superficie, para ¿no? salir del y entonces paso, eso tal vez sirve, funciona, pero a la par necesitamos buscar una solución sistémica, ¿no? Y ahí entraría ya la parte de formación, la parte de implementar sistemas de comunicación o procedimientos, protocolos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí me quedaría también para darle la palabra aquí al compañero. Para que nos diga el señor Alberto. Cuéntanos, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué costo crees que tiene a nivel como organización? Yo entiendo que tú también has trabajado para empresas muy grandes, internacionales. ¿Qué pasa? O sea, porque yo, con lo que me está diciendo Moisés, siento que agregaría a lo mejor un poco en mí la duda de decir, ¿y ese tiempo? O sea, ese tiempo que perdemos en lo que nos damos cuenta de que hay un problema, ¿no? O sea, porque digo, sí, seguramente el problema es más grande que solamente esa mujer, ¿no? O sea, terminar funándola a ella y diciendo, no, es que todo es culpa de la jefa, pues no tiene sentido, si no hay todo un rollo sistémico. Pero de aquí a que ocurre ese balance, ¿hay un costo muy grande? Mira, más que, o sea, la pregunta yo la orientaría más hacia un tema de responsabilidad, ¿no? Todos tenemos la capacidad y la necesidad de ser responsables, autorresponsables, autogestionados, automotivados con las actividades que hacemos, ¿no? El gran tema aquí es que estamos acostumbrados por ideología, ¿no? Por cultura, voy a ir a un trabajo a que me resuelvan mi capacidad, mi capacitación, mi disposición, me tienen que dar herramientas, me tienen que dar educación, ¿no? Así como hay muchas personas que del gobierno me tiene que dar, ¿no? Sí, vivimos en una cultura que está acostumbrada a pedir y a recibir. No a pedir propiamente, a recibir, más que a dar. La raíz de todo esto tiene que ver con la conciencia, con hacernos cargo, me parece. Y justo la responsabilidad es aquello que separa al niño del adulto, ¿no? Cuando tú entiendes que la responsabilidad es hacer que las cosas pasen y que la accountability viene a reforzar esto para hacer adultos, emprendedores, empresarios, colaboradores, empleados y gente en realidad que puede hacer que las cosas pasen, entonces entiendes que todos somos ejecutivos y todos somos, en ese sentido, gente que puede hacer que las cosas pasen. Digo, estoy repitiendo mucho esto, pero justo lo que viene a mí después de esto que estoy escuchando. Entonces, me parece que el hacernos responsables es lo primero que tendríamos que trabajar en la gente. Claro. Porque todos nos vamos a quejar de malos jefes, como los jefes se van a quejar de sus malos jefes, ¿no? Como nosotros vamos a quejarnos de malos empleados, ¿no? O de malos colaboradores en este mundo, en este nuevo mundo corporativo. No es el empleado, es el colaborador. Okay. Pero perdemos de vista el qué estoy haciendo yo o qué no estoy haciendo yo para hacer que las cosas pasen hacia un lado, horizontalmente, verticalmente hacia arriba y verticalmente hacia abajo. Okay. ¿No? ¿Cómo puedo hacer que funcione mi equipo de trabajo? ¿Cómo puedo hacer que funcione mi jefatura, mi área, más allá de buscar esta culpabilidad, ¿no? en otras personas? Okay, sí. Esto que comentaste de esta persona... La señora Ruda. La señora Ruda ha pasado, y a mí me lo encuentro muy seguido en muchas consultorías que doy a las empresas, pero justo yo me dedico, empezando por ahí, por la conciencia. Crear la conciencia no es llegar y decirle, sé consciente, ay, cómo no se me había ocurrido, ¿no? La conciencia tiene que ver con encontrar el propósito real
de la persona dentro de sus deberes, y de ahí generar esta frecuencia donde vibre de una manera diferente a como ha estado generando problemas. Claro. ¿No? Entonces, ella pudo no haber estado en esta vibración, pudo haber dicho, ok, la verdad es que yo tengo que dar resultados, entonces viene mi frustración, y como viene mi frustración, viene una tonalidad o una emocionalidad diferente a la que debo tener para hacer que las cosas pasen con mi equipo, ¿no? Claro. Entonces, va muy alineado insisto, con la conciencia y con la responsabilidad. Sí, mira, de lo que me dice, acomodándolo así a lo que... A cómo me haría sentido, me hace mucho sentido, porque creo que justo entrábamos... en esta primera etapa todos entrábamos como en una vibración, ¿no? Uh-huh. Y en un nerviosismo que no sabíamos de dónde venía, y obviamente, como dices, ¿no? Culturalmente decíamos, no, pues es que es culpa de la jefa, porque la jefa no nos sabe decir cómo. Estamos esperando a que ella nos lidere, pero no desde aceptar a lo mejor un plan de trabajo, sino del de, pues ella me va a decir qué hacer para que yo gane dinero, ¿no? O sea, como que siento que sí también del lado del trabajador se sienta desde ese lugar, y justo si tenemos, como dices, si tenemos todos claro cuál es nuestro propósito en cada situación, pues algo diferente pasa, ¿no? La conciencia es hacerte causa, ¿no? Si tú estás esperando que alguien te dé una capacitación, es que yo necesito aprender Power BI, ¿no? Para leer indicadores en mi trabajo. Pero pues voy a esperar a que Recursos Humanos venga y me diga, ¿no? O a lo mejor le digo, oye, Recursos Humanos, fíjate que tengo esta cotización para aprender esto. No, es que no podemos ahorita invertir en eso. Pues entonces no hago nada. Pues ahí entonces, ustedes. Entonces, la conciencia del colaborador hoy es así. Es esperar a recibir. Y creo que necesitamos hacernos causa, más allá de ser efecto de las interacciones. Es hacerme responsable al final de lo que necesito para trabajar, las herramientas que debo tener, cómo me debo complementar, para entonces lograr que las cosas vayan avanzando y que se vayan dando conforme yo creo o quiero que se den, ¿no? Accountability es entender que todo mi entorno es mi responsabilidad y yo soy causa de ese entorno. Ok. Fíjate que mira, la onda después con ella, me voy a centrar en la señora Ruda, porque fue la primera Ruda. Experiencia que tuve, ¿no? Después tuve la experiencia de estar en otras mucho marcas. Trauma, te quedó mucho trauma. Pero es que a lo que voy es que fue conforme empecé a entender el entorno, ¿sabes? O sea, por eso fue el disclaimer de que antes yo no había trabajado, y de pronto me encuentro con esta gente. Pasó un tiempo, decidí irme a otro lugar pensando que tal vez encontraría algo diferente, y sí, efectivamente había algo diferente, pero también había temas, ¿no? Y luego me voy a otro lado, y entonces haz de cuenta que más bien ha sido como la suma de estas experiencias en las que tal vez yo he podido hacer cierres, ¿no? Pero bueno, regresando, por eso me centro como en la primera experiencia. Luego, ¿qué pasó? Que justo lo que mencionan los dos, no se trataba solo de ella, se trataba de todo un sistema, ¿no? Toda una masa que está esperando resultados, ventas, números, ya, ¿no? Que no hay tiempo, al parecer, bueno, eso es como que después yo entendí que sí, ¿no? Pero al parecer no había tiempo de capacitarnos, no había tiempo de entender el propósito, no había tiempo de nada, lo que importaba era el número, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que sí, la vibración de ese equipo de trabajo se empezó a tensar. ¿Por qué? Porque después me di cuenta también que ella tenía un gerente como de ventas, y arriba había un gerente como general, y esa cadenita, como también lo mencionaste, hacía lo mismo con ella que lo que iba y nos hacía a nosotros, ¿sabes? O sea, la llegué a ver regresar de alguna junta con sus jefes, sus gerentes, y regresaba llorando. O sea, la mujer regresaba destrozada porque... Y frustrada. Frustrada, llorando. Y eso se replica. Exactamente. Es que cuando... Y va era una oficina y se sienta ahí enfrente de todos a sacar su frustración y su dolor, primero con ella, y después fue como que, ¡pum! Pero ¿con quién me voy a desquitar, no? O sea, ¿quién es el primero que me va a sostener la mirada, no? Como la mamá de Malcolm, casi. Y pues todos así que tu computadora, yo no veo a nadie. Pero...
eso se fue repitiendo. Y entonces ella buscaba así que no, que vamos a... Se sacaba estrategias de donde ella podía, ¿no? O sea, les digo, sí tenía experiencia en otras cosas. Y yo, haz cuenta que yo estaba así como, ay, pero estamos perdiendo tiempo en buscar estrategias fuera de lo que ya teníamos, porque pues ya teníamos las redes sociales, ¿no? Ya teníamos esa herramienta de ahí nos caen leads, de ahí tenemos que sacar, ¿no? Entonces yo en ese tiempo pensaba, hay que hacer más material, videos, fotos, ¿no? O sea, como que aumentara eso que ya tenemos, porque su idea era sacarnos de esa oficina y mandarnos a diferentes puntos para buscar la venta, ¿no? Porque te digo, al final lo que le importaba eran los números. Pero sí fue súper fuerte darme cuenta que ella la estaba pasando peor, ¿sabes? O sea, que yo decía, la mecha, o sea, al final sí era horrible, ¿no? Que ya el trato ya empezaba a ser como violento, ya había de pronto sí, ¿no? O sea, es que no damos, ¿no? Y empezaban como a decirte, si no llegas al número, te quitamos dinero, si no llegas al número, te corremos, ¿no? O sea, ya empiezan como esa parte donde pues te sientes vulnerable, te sientes humillado, te sientes pues que dices... O sea, yo ahí, por ejemplo, me empecé a cuestionar si realmente sabía lo que sabía, ¿sabes? O sea, como que ahí yo perdí totalmente mi energía, mi vibra, mi propósito, porque yo decía, tal vez este sitio no es para mí, ¿no? ¿Qué me puedes agregar ahí? Sí, ahí más bien como siguiendo la línea que estaba comentando Alberto, creo que, o sea, solamente para no dejar de lado que es importante tener ese equilibrio o balance, ¿no? Sí, por una parte podemos ser empáticos, porque tal vez el jefe o la jefa o el gerente también la está pasando mal, pero también ser claros en que, bueno, hay un límite, ¿no? De que hablando de si hay violencia o ya es una actitud muy déspota, grosera y que está rayando en algún tipo de violencia, pues sí, como que ese es un nivel, digamos, concreto de. Lo comento porque yo digo, al final, si no es de que nada más estamos esperando a que nos resuelvan la vida. Probablemente sí, probablemente no. Hay una cultura laboral, hasta cultura mexicana paternalista, y que la conocemos, y creo que es justo irse un poco más hacia lo general, ¿no? De que, ¿qué pasa? Bueno, sí, vivimos al menos en una sociedad mexicana que sí está muy paternalizada, es decir, esperando a que la solución venga del exterior. Y yo diría, tus papás. Y yo diría que ahí, bueno, hay nada más es buscar un punto de equilibrio, ¿no? O sea, no es eso. Sí vamos a pedir que nos sigan capacitando, porque la capacitación, en lugar de verla como costo, la vemos como inversión. O sea, si hay una ideología un poquito o un horizonte de pensamiento en cualquier empresa o cualquier organización, es un poquito, bueno, la capacitación es inversión. Si yo capacito a mi gente, pues les doy más herramientas para que puedan trabajar de una manera más óptima. No solamente por generar un buen número, sino porque otro de los objetivos es que haya un buen ambiente laboral, ¿no? Entonces tendría que estar más o menos. Sabemos que obviamente una empresa se basa en ser rentable, sin embargo, para ser rentable también necesita pensar en que esa rentabilidad la consigue un equipo de trabajo que se integra por personas, y que esas personas se comunican, y que si no se comunican bien o si no se comunican de forma asertiva, pues ahí va a venir un declive, ¿no? O un deterioro, un desgaste tanto emocional como psicológico, como social, y al final laboral, ¿no? Entonces, pensando en lo que estaban compartiendo ahorita Alberto y tú, era pensar, bueno, ok, hay un nivel de poner límites, de respeto, definitivamente. Hay otro nivel de ser empáticos, y hay otro nivel ya sistémico, que es decir, bueno, sí, necesitamos que haya capacitación, necesitamos que haya buenos líderes, pero también necesitamos que haya iniciativa, ya no solamente del que es el jefe o el gerente, sino realmente de todos los colaboradores, ¿no? En esto que comentabas me gustó la parte de la responsabilidad, ¿no? Y yo le aumentaría de la corresponsabilidad, ¿no? O sea, es para complementar, de que no solamente desde el empleado o desde el colaborador, sino desde el gerente a todos los niveles, ¿no? No solamente un nivel como muy unidireccional, ¿no? Sino que bidireccional, ¿no? Entonces, que haya una corresponsabilidad y
complementar ese equipo de trabajo, ¿no? Ese equipo colaborativo, ¿no? Del de que entre todos armamos estas actividades de acuerdo a estos tiempos para lograr el objetivo a tiempo, dentro del presupuesto y con la calidad necesaria, ¿no? Entonces es como que ir armando esta colaboración entre todos. Y ahí es cuando ya entra la parte del liderazgo, ¿no? ¿Qué tipo de liderazgo queremos manejar, ¿no? Y entonces creo que este liderazgo que trata de facilitar a todo el equipo de trabajo te incluye como responsable, es decir, ya te pone de que tú qué harías, ¿no? Tal vez yo soy el gerente, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿ustedes qué proponen, no? Entonces ya abres a más ideas y abres a que ellos se están involucrando y a que ellos se están haciendo responsables también de los objetivos. Entonces ya no te frustras ni te desesperas, sino que ya haces que la carga de trabajo se divida, ¿no? Entonces si el gerente ya está aquí encima de mí y yo digo, oigan, sucedió esto, ¿cómo le hacemos? ¿No? Lluvia de ideas. O no sé, hay una herramienta que se llama 5 porqués para buscar la causa raíz de un problema, ¿no? Entonces tú lo pones en la mesa, dices, sucedió esto, entonces, y ya te preguntas, ¿por qué sucedió? Y todos participan. No, pues por esto. Y luego hay otro, te vas como los niños, o sea, ¿y por qué? Ok, ajá. Y luego te vas, ¿y por qué? Y entonces son 5 niveles de un por qué para poder hallar la causa raíz. No es la primera, no es el primer por qué el que sería la causa raíz. Tal vez dices, ¿por qué llegamos tarde? Porque se dañó el camión donde yo iba. ¿Y por qué se dañó el camión? Por falta de mantenimiento. ¿Y por qué no había mantenimiento? Porque no se dieron cuenta. O por falta de presupuesto, ¿no? Entonces ya empiezas como que a rastrear hacia atrás. No es que yo haya querido llegar tarde o no es que el conductor malintencionado haya querido que tú llegaras tarde. Entonces ahí ya se deja de lado la persona para poder ir a la situación, ¿no? Entonces esa es una herramienta, digamos, ya técnica, pero que también sirve cómo la vas a compartir con tu equipo de trabajo, ¿no? No solamente... Yo te la estoy diciendo así como tal vez como el deber ser, ¿no? Es que eso me interesa un montón. Empiezo a culpabilizar y yo mismo como líder o como gerente te digo, no, es que Alberto fue el que... O sea, empiezas a señalar en lugar de ese 5 porqués que es una buena herramienta, se va a tergiversar ya pensando en que ahí le pones nombres, ¿no? Entonces es como que hay un nivel de herramientas y esto que a mí no me gusta el término de soft skills, pero es como que como interpretan el tema de la comunicación, el tema del liderazgo, el tema del trabajo inclusivo, etcétera, o el manejo, la gestión del desacuerdo, que también a mí no me gusta el término de manejo de conflicto, porque yo prefiero llamarle gestión del desacuerdo, en el sentido de que no hay conflicto hasta que se hace una mala gestión del desacuerdo. Y le pones ese nombre. Y le pones ese nombre porque tú dices, bueno, tú y yo no siempre vamos a estar de acuerdo, entonces simplemente hay que visibilizarlo y gestionarlo de tal manera que aún así con desacuerdos cumplamos el objetivo, ¿no? Claro. Entonces, pero si busco en ti un acuerdo al 100% y al no tenerlo yo ya te pienso como mi oponente, pues ya ahí como que quebró el sentido del objetivo en común, ¿no? Sí, entonces, claro. Hay muchas herramientas técnicas, pero también hay muchas herramientas que en lugar de llamarlas soft skills, pues le podemos llamar como herramientas o habilidades sociales o interhumanas, ¿no? Que tiene que ver ya más como con la comunicación, con la gestión del desacuerdo, con los diferentes tipos de liderazgo. Entonces, como que por eso decía que al inicio como que es un tema complejo, ¿no? No es solamente 2 personas, es un tema de sistémico, social, emocional, porque entra la frustración, la desesperación, la empatía, pero también la dignidad o los límites entre personas y ya, digamos, empezando a hablar de la solución o de qué proponemos, sería, bueno, hay herramientas técnicas muy específicas para ciertos problemas y hay herramientas sociales para ver cómo nos comunicamos, ¿no? Sí, cómo generamos un protocolo del desacuerdo, no sé. Entonces ya dices,
1, si estamos en desacuerdo, pues primero ponerlo sobre la mesa. 2, que haya un mediador probablemente. Y ahí vamos como que elaborando. Y eso se elaboran en conjunto con el equipo, pues con el equipo que quiere ser un equipo de alto desempeño, ¿no? Claro. Entonces sí hay herramientas, sí hay capacitaciones que pueden ser fáciles, ¿no? De fácil acceso, ¿no? Porque sí, lo que mencionas me hace un montón de sentido, o sea, porque empezaba la señora Ruda y lo que llegaba la señora Ruda era justo, ¿no? A buscar el culpable, y el culpable éramos todos nosotros, porque nosotros éramos los que no le dábamos el número y por el que ella tenía que pasar por eso, ¿no? Entonces era como, ustedes tienen la culpa de que me hayan dado una regañiza porque ustedes son los que no venden, ¿no? ¿Cuál sería el deber ser, Alonso? Hablando de liderazgo, y si quieres ocupar esta historia de la señora, ¿cuál sería el deber ser? Sé que tenemos una estructura de posibilidades, ¿no? Pero dices, ¿cuál es el deber ser? Porque yo llegué al límite llegué al lugar de leer un libro de liderazgo, ¿sabes? O sea, yo agarré un libro de El liderazgo de Atila, ¿no? Así que te cuentan era una pésima persona, pero era increíble liderando, ¿no? Okay. Y yo decía, no, esto no me está sirviendo. Pero cuéntame, ¿cuál sería como el deber ser en liderazgo? Mira, desde mi punto de vista y de acuerdo a lo que yo he entrenado en cuanto a equipos y a esas estructuras comerciales sobre todo, y dado el ejemplo que nos diste ahorita, yo te diría que empezar a buscar culpables, como el caso del ejemplo que nos acabas de dar, es buscar las suficientes razones externas para justificar el por qué no estás haciendo tu trabajo. O para el justificar por qué las cosas no se están dando, por qué el sol hoy no salió y salieron las nubes, por qué hoy un cliente me dijo que no, por qué mil cosas, ¿no? Entonces empiezo a buscar culpables afuera y siempre los culpables van a ser externos. La responsabilidad es mantener el control de la situación, empezando por ahí. Entonces, el hacerte responsable de algo está aquí, está dentro de mí, ¿no? La solución la tengo y tengo que conectar con ella, entendiendo mi gente, la gente de arriba, los clientes, todo mi entorno, ¿no? Mi contexto es mi contexto, sí, pero no es el contexto que me debe hacer a mí. No sé si me explico. O sea, el contexto existe, yo tengo que funcionar para él, pero no él me tiene que moldear a mí. Es decir, yo soy causa, no soy efecto otra vez. Y mientras yo genere las suficientes soluciones para solucionarlo, me las den o no me las den, pues voy a lograr tener control de esto. El control no es dominar, es muy diferente. Hoy en día esa palabra control está incluso muy satanizada, ¿no? Que tú eres controlador, y eres casi Se piensa como que el control es un límite. Exacto, y no. El control más que un límite es tu capacidad de poner orden, justo en este sistema en el que nos habla Moisés. Los trabajos, las dinámicas, esta que nos contaste, por ejemplo, hay muchas, se replican en muchísimas empresas en México y en el mundo. Y son parte de un sistema dañado, como bien lo comentas, ¿no? Entonces, ese sistema está incompleto, es como una mesa sin una pata, ¿no? Como una silla sin una pata, o sea, es... Sin el respaldo. Sin el respaldo. Es banco. Necesitas banco, ¿no? Y lo usas como silla, ¿no? Entonces también es un tema de entender las herramientas adecuadas para el resultado que deseas. Entonces el sistema está acostumbrado a resultados rápidos, ¿no? A como dé lugar. Y voy a decirlo así, voy a ejemplificarlo, porque son los casos más comunes que tengo en entrenamiento. Una persona llega muy feliz porque lo promovieron, ¿no? En su trabajo. No, es que yo era el mejor vendedor y gracias a mis resultados hoy soy el gerente de ventas. Sí. ¿No?
El sueño. El sueño. ¿Y por qué el sueño? Porque me van a dar un coche, me van a dar prestaciones diferentes, sueldo, me van a dar un mejor sueldo, entonces me van a dar, ¿no? Sí, es que lo que decías, paternalista, ¿no? Exacto. Es como esta opción, tu estrellita. Y aparte... vas a subir, estrellita, ¿no? Estamos esperando la estrellita. Y aparte estoy creciendo, ¿no? Mi gusto también es porque estoy creciendo, estoy desarrollándome como persona, como profesional. Pocas sesiones después, ya se siente más frustrado, se siente más cansado, se le ve en el semblante, ¿no? Porque estaba sometido a demasiado estrés en su trabajo. Y el estrés no es otra cosa más que no entender lo que estás haciendo. Y eso viene por una falta de control. Entonces, justo le preguntaba, bueno, ¿y qué vas a hacer, no? Porque tienes dos opciones, o más bien hay dos caminos que yo veo y que son los naturales en esto que está pasando. Es o te modificas en cuanto a manera de pensar, en cuanto a conciencia, en cuanto a hacerte causa, independientemente de si la empresa te da capacitación o no, que claro que es su responsabilidad dártela, y buscarnos, por supuesto, para que los ayudemos, ¿no? Claro, claro. Pero independientemente de eso, es tú hacerte causa, hacerte responsable, hacer que las cosas sucedan, por un lado, o por el otro es llegar a tu principio de Peter, ¿no? Que es, pues, llego a mi máximo, a mi máximo esplendor, que en realidad es mi máximo fracaso, ¿no? Es decir, yo subí a ser gerente de ventas por ser el mejor vendedor, pero el mejor vendedor no te hace el mejor gerente. No, ni el líder. Ni el mejor líder. Entonces, un gerente tiene que prepararse también para ser gerente. No solo desde el hard skill, ni de las soft skills, yo le llamaría power skills, ¿no? O sea, que sea la conjunción de todo y que en realidad nos dé el poder de desarrollarnos como personas y como personas profesionales y como en nuestra vida personal, ¿no? Okay. Una persona que aprende manejo de conflicto o gestión del conflicto, como dices, en su trabajo, también lo va a aplicar en su casa, lo va a aplicar en su vida personal, pero si lo aprende a hacer. Claro, ya es una herramienta que te queda. Claro, sí. Y no es como aprenderlo me van a dar una capacitación en la empresa y voy a llegar y voy a anotar y me voy a llevar lo mejor que me dé esta capacitación, porque a los 2-3 días se te olvida. Para hacerlo tuyo, tienes que encontrarle el propósito o el objetivo a ese tema dentro de tu propósito de vida. Ok, ¿no? Entonces, por eso es que me alineo mucho y cuando hablo con estas personas, pues lo que hago es, primero desarrolla tu propósito, entiende para qué estás aquí y si esto en donde estás trabajando realmente enlaza con lo que quieres, ¿no? Después hazte responsable, y hacerte responsable es poner límites, ¿no? Si esta persona no me está hablando como mi jefa me está gritando y no me gusta que me griten, tú tienes que poner límites no a tu jefa sino a ti, ¿no? Claro. O sea, a ver, a mí no me gusta que me griten, entonces cada vez que me griten sí tengo que marcar y decir no así, de otra manera así, y eso es la comunicación asertiva, que le llamo comunicación inteligente, ¿no? Yo, ¿saben qué hacía cuando me llegaron a gritar? Me marcaban, ¿no? Porque pues eran oficiales, me marcó y así, lo que hice fue decirle perdón y otra vez perdón, y ya hasta la tercera como que entendió y se relajó, respiró y me dijo, ¿puedes venir a mi oficina? Dije, ok, sí, me hablas que... Y parte de la... Digo, fue como herramienta que me saqué del calzón, sí, ¿no? O sea, sí, no, sí. No pero bueno, te sirvió y que fue Uh-huh. importante, ¿no? Pero sí, lo asertivo tendría que ver a lo mejor con a ver, vamos a parafrasear, ¿no? Estoy entendiendo que, a ver, ¿me estás diciendo esto y esto y esto o lo estoy entendiendo de otra manera? No, a ver, estoy entendiendo esto, ¿no? Estos son los temas que quieres tratar, o sea, que vea o que se entienda que de alguna manera sí has recibido la información, sí, pero tienes que poner la realidad de las cosas en común. Hay una tecnología que yo estudio, digo, ya lo platicaremos más adelante en otra sesión, ¿no? Pero esta tecnología es muy clara. Para comprender un problema, para comprender a una persona, tienes que comunicarte con la persona, pero a través de tener una misma realidad, que no quiere decir que los dos digan sí o no a la misma situación,
Es decir, no tienen que estar de acuerdo, pero tienen que entender que la realidad, que es lo que tocamos, es la misma, ¿no? Sobre lo que vamos a discutir es lo mismo. Esto es un micrófono negro, a menos que ustedes lo vean blanco, ¿no? Pero si todos lo vemos negro, estamos en la misma realidad. Entonces ya discutiremos si sirve o si no sirve, si me escuchas o no me escuchas, ¿no? Ya discutiremos diferentes tema. cosas. Okay, sí. Y tenemos que tener cercanía, proxemia, ¿no? Con nuestro entorno, con la persona con la que estamos teniendo comunicación. ¿No? Y obviamente el grito no va a generar esa proxemia, al contrario. Ajá, sí, va a no, haber yo separación. tranquilo. Oye, pues fíjense que justo como, bueno, ya para terminar la historia, pues terminó terrible. Un día ella empezó a tener conflictos con otra persona, me involucró ahí en un chisme que yo no tenía nada que ver, pero terminé pues teniendo pues yo ya no le caía bien, yo ya no le agradaba, ¿no? Esta gente, ¿no? Y llegó el punto donde me corrió, o sea, en un 2x3 fue así, ¿sabes qué? No puedes estar aquí. Y yo pues asumía que mi lugar ahí era más importante que solo su opinión, ¿no? Y entonces pues dije, no, pues a mí me tiene que correr bien, ¿no? No vas a venir a entrar a la cafetería y decirme, por favor, vete, ¿no? Entonces yo asumí que no era al 100% real y después regresó y me dijo, no, ven por favor, vamos a la gerencia general, y ahí estaban como que los 3 jefes del lugar y el gerente general, que ya de por sí tenía una forma de comunicarse con nosotros desde él. Mi tarea es hacer tu vida horrible para que entiendas que no vales nada y vendas. Así que, o sea, era un círculo con toda la agencia ahí y él te decía eso y él sí creía eso, ¿sabes? O sea, yo me di cuenta ahí también que él estaba súper convencido de que esa era la manera de hacer las cosas bien, ¿sabes? Y cuando me corrió y me gritoneó así que ahorita, sí, ¿no? Tronando los dedos y gritando y rojo y babeando casi. Obviamente la señora ruda ya no era tan ruda, estaba callada, el otro pues también así chitón, y nada más lo dejaron a él así como que gritonearme, ¿no? Y pues después de todo eso pues nada más agarré así mi maletita, me salí, ¿no? O sea, y me salí en shock porque te digo que era mi primera experiencia. Obviamente yo pensaba que era mi culpa, yo pues en ese momento pues me bajoneé, ¿no? Porque dije, no entiendo, o sea, no entiendo por qué todo esto está tan de cabeza, ¿no? Y es que parecía, o sea, ahorita que mencionaban, es que hay mucha gente que lo vive, parecía que sí había mucha gente que lo vivía, pero que pues ya se habían acomodado ahí, ¿sabes? O sea, ya era el día a día, y ese mismo que me gritaba a mí, le gritaba a otras 20 personas, 30 personas, no recuerdo el número, y nadie hacía nada, nadie decía nada, ¿no? Todos como que aguantaban vara la gritoniza y a seguir, ¿no? A dar los números, Entonces, bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que dije, al final es sí, el sistema, al final es sí, que mucha gente como yo desconocíamos que había capacitaciones. Yo desconocía totalmente el tema de liderazgo o de que hubiera herramientas, ¿sabes? Entonces, cuando me contacto con ustedes, empezamos a hablar del tema, dije, necesitamos pues sí transmitirlo de alguna forma, ¿no? O sea, porque pues digo, yo soy una persona que me considero joven, de una generación. Somos. Obvio, somos unos chavitos aquí. Totalmente. De una generación nueva que a lo mejor ya no venimos tanto con esas ganas de pensionarnos en una empresa, ¿no? O de quedarte ahí toda tu vida y hacer una casa, hacer una familia, porque tal vez ya no es tan real para nosotros, ¿no? Pero sí, yo seguía creyendo, y ahora que los conozco a ustedes, que hemos platicado tanto de estos temas, sigo creyendo que sí existe el ideal. O sea, sí existe este equipo de trabajo que puede colaborar sanamente, claro, que puede comunicarse, claro, que el líder puede asumir su responsabilidad y ayudar, como dices, ¿no? O sea, no se trata de esta jerarquía de papá-hijos, ¿no? Se trata de un equipo, ¿no? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué más hay? ¿Qué se puede hacer? A mí se me estaba ocurriendo ahorita que con todo lo que estabas comentando, yo dije, bueno, creo que esto va más allá de si es la industria automotriz, si es la industria restaurantera, si son los textiles. Cualquier tipo de organización, cualquier tipo de trabajo, siempre tiene pues sus ventajas, sus desventajas, un ambiente laboral o una energía saludable y a veces no tan saludable, ¿no? Porque al final de cuentas son personas las que están con ese día a día, ¿no?
Familias, Entonces, ¿no? hace tiempo, hace fácil, yo creo que 20 o más de 20 años, que justo tomé uno de los primeros cursos, digamos, se llama Lean Manufacturing, que es como manufactura esbelta o herramientas para hacer la manufactura todavía más eficiente, óptima, etcétera. Pero también ahí hablábamos de que más allá de las herramientas técnicas, en algún momento tú puedes automatizar todas las actividades, ¿no? O sea, automatizar, puedes llegar a un nivel de automatización increíble, o sea, un 90%, pero al final de cuentas, los que van a apretar un botón o a desactivar algo o activar algo van a ser las personas, ¿no? Y decíamos que en algún momento todo se va a centrar en temas ya psicosociales, ¿no? Es decir, de la parte emocional y su gestión, de cómo gestionamos las emociones en lo individual y en lo colectivo, ¿no? Entonces, me quedé con esa idea y ahorita lo que platicábamos es como, bueno, que lo que estamos buscando, creo que ya todos entendimos el problema que tenemos o la situación que tenemos, y justo lo que venimos ahorita a compartir los tres y a invitarles es que pues tratemos de poner ese punto, o esa semilla o esa chispa de iniciar algo diferente, ¿no? Que será, bueno, yo pertenezco a un equipo de trabajo, ¿cómo puedo yo contribuir a que ese equipo de trabajo logre los objetivos de la manera más saludable y de la manera no solo saludable, sino también óptima, ¿no? Óptima en cuestión de métrica, en cuestión de métricos, de números, claro, y saludable en cuestión de que yo no quiero estar 8 horas de mi vida estresado, frustrado, enojándome, horrible, discutiendo, sí. O sea, que realmente no estamos trabajando para ello, ¿no? La cultura, sí, de repente la cultura, al menos la cultura mexicana, laboralmente hablando, sí tiene esta onda de que el trabajo tiene que ser duro, doloroso, difícil, no. Como que te desgaste, ¿no? Y realmente no estamos para ello. O sea, realmente estudiamos, nos formamos y dijimos, bueno, tal vez yo estudié ingeniería o filosofía o sociología, lo que haya yo estudiado, yo a lo que me quiero dedicar es algo que realmente me tenga, pues, feliz. Y si no feliz, al menos un poco de manera tranquila, ¿no? Viviendo mis 8 o 10 horas, las horas que sean, de una manera tranquila y saludable, ¿no? Sí, entonces, un poquito que decías de encontrar tu lugar, ¿no? Encontrar tu propósito. Sí, ¿no? Y que justo me vino la idea de que hay otra herramienta muy sencilla que la pueden encontrar en internet, que se llama Ikigai, que es justo de encontrar como tu brújula en cuestión vocacional. En algún momento cuando empiezas a estar un poco confuso, tienes crisis existenciales, lo que yo hago es volver a aplicar esta metodología Ikigai, que te muestra la parte de en qué trabajas o en qué te puedes desempeñar, cuáles son tus pasiones y también en dónde puedes sacar dinero o como que, sí, qué es lo que yo sé hacer, cuáles son mis talentos que puedo yo obtener una retribución, ya sea monetaria o no. Entonces te da como que un abanico, digamos que es una brújula, ¿no? Que te da ciertos puntos y con esas preguntas tú puedes cuestionarte, bueno, mi brújula como que estoy para acá y mi brújula me está diciendo que para acá, entonces reajusto. Pero esa puede ser una herramienta, ahorita como comentabas, como para primero con este equipo de trabajo decir, oigan, vamos a hacer esto, desde el gerente hasta cualquier otro colaborador, jefe, supervisor, técnico, etcétera. Entre todos pueden hacer pueden realizar este ejercicio para que te pueda decir, bueno, yo estoy en esto, mi vida está en esto, mi parte laboral está en esto y cómo me ubico dentro de este equipo. Entonces hay varias dinámicas y varias herramientas que se pueden trabajar justo para aterrizar y acoplar a los equipos de trabajo para iniciar. Ya después viene la parte de cómo nos comunicamos, de cómo son los líderes, de cómo queremos liderar, de cómo queremos no solamente que el líder haga, sino que todo el equipo tenga iniciativa, ¿no? Porque si uno espera que no quiero que me regañen. Ok, entonces, ¿cómo yo tengo la iniciativa para que no me tengan que estar diciendo qué hacer todo el tiempo, ¿no? El micromanagement. Sí, pon tu granito de arena. Entonces, hay como que una corresponsabilidad, ¿no? Entonces, que podemos ir, pues, compartiendo, ¿no? Entonces, no sé si quieras ahí empezar a comentar. Sí, de una vez, sobre pues, el proyecto, la búsqueda que tenemos, ¿no? Vamos a tener un evento
Estamos por confirmar la fecha, tiene que ser ya en mayo. Vamos a tener un team building, se llama Tribu de Fuego. ¿Qué vamos a buscar? Pues justo dar estas herramientas, ¿no? Integrar un poco de estas herramientas, porque siento que es un tema muy amplio, pero siempre empezar, ¿no? ¿Por dónde vamos a empezar? Pues vamos a empezar por este proyecto, este evento. Del lado de la parte organizacional, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, como creo que ya lo estuvimos como desarrollando un poco aquí de manera resumida, pero sí, tenemos un espacio en el cual también mezclamos un poco la parte de las actividades al aire libre. Entonces, con este tipo de actividades al aire libre podemos como que aterrizar a los equipos, ¿no? Primero en un reconocimiento de que somos un equipo de trabajo, somos iguales, somos personas que estamos buscando un objetivo en común. Buscar una cierta empatía con el equipo, o sea, esta parte que le llamamos el rompehielos, ¿no? Actividades rompehielo. Y de ahí lo que vamos a buscar es hacer ejercicios de reconocer cuáles son los problemas más comunes que tenemos, ya sea de un equipo de trabajo, de un equipo de trabajo que sea de una sola línea, o puede ser un equipo de trabajo totalmente diverso, ¿no? Que haya personas de calidad, de mantenimiento, o que están en la línea restaurantera o en la línea automotriz, ¿no? Entonces se puede trabajar con un equipo bastante diverso, justo pensando en que la diversidad o que la diferencia también ayuda, ¿no? Enriquece, Alimenta, ¿no? sí. Entonces, bueno, vamos a realizar diversas actividades que tienen que ver con el reconocer las problemáticas, las situaciones o los procesos donde hace falta ajustar en la parte técnica, pero también vamos a realizar actividades que tienen que ver más con reconocernos, con entre todos realizar un protocolo de comunicación, cómo queremos comunicarnos. A veces está mucho el tabú de decir que no, ¿no? A todo decirle que sí, por no decir que no, porque piensa que esto es una parte negativa o confrontativa, ¿no? Claro. Y a promover el que puedas decir no. Y probablemente no tienes que decir no estoy de acuerdo con tu propuesta, probablemente no sea la línea que tiene que seguir, sino es más bien considero que lo que está planteando puede tener un riesgo. Entonces yo pensaría que la podríamos complementar así. Entonces ya es una forma distinta de trabajar una situación, ¿no? Entonces esto obviamente lo estoy diciendo ahorita de manera resumida, pero lo que buscamos es que a través de estas dinámicas podamos gestionar aterrizar una problemática, visibilizarla y entre todas las personas que involucran el equipo poner unas iniciativas o propuestas de solución. Y de ahí ya la última parte sería aterrizar un plan de trabajo que tiene que ver con responsables, actividades, acciones concretas y fechas, ¿no? Y obviamente esto es un acuerdo que se realiza con el equipo, ¿no? No es algo que digamos, yo como facilitador no lo voy a definir o diseñar, justo nada más lo voy a guiar para que las personas involucradas sean las que lo propongan y lo generen. Súper. Pues es en un centro de permacultura, va a estar padrísimo porque pues estas dinámicas que suenan muy fáciles van a estar súper difíciles de hacer y van a poner a prueba a la gente. Del lado del liderazgo, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer en la Tribu de Fuego? Nos vamos a reconocer, ¿no? Lo que creemos que somos, en realidad no lo somos. Y vamos a entender quiénes somos en realidad, el propósito, más allá del Ikigai, que es una muy buena herramienta, pero más allá de eso tenemos que descubrir quiénes somos. Yo trabajo mucho bajo dos metodologías, la NOM 035, que justo habla de este riesgo psicosocial, y el Great Place to Work, ¿no? Que sí, en efecto tenemos que tener grandes lugares, pero son grandes lugares para trabajar. Al final de cuentas no es... todos quisiéramos trabajar en un Google, ¿no? Donde hubiera maquinitas, hamacas, y puffs y mil cosas para descansar, pero no es, incluso ese no es el deber ser. Está perfecta esa cultura, ¿no? Y no me refiero a que esté perfecta bien ellos y mal otros. Qué bueno que tengan esa forma de trabajo y ellos tendrán sus mediciones para entender qué tan eficiente y eficaz es. En México
También hay empresas que ya empiezan a hacerlo así. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Son 3 cosas que es con lo que yo trabajo. Felicidad, conciencia y bienestar. Estas 3 cosas en conjunto generan ese ikigai del negocio que se llama rentabilidad. ¿No? ¿Cómo puede ser rentable sin perder de vista el bienestar de la gente, sin dejar de ser consciente de quién eres, qué eres y qué haces aquí? Y siendo feliz, ¿no? Y ser feliz es teniendo la certeza de que estoy donde tengo que estar, haciendo lo que debo hacer, porque ese es el propósito de vida que vine a cumplir. Claro. ¿No? Eso es por un lado, y por el otro lado, pues confrontar con el micromanagement, que es muy común también en México, confrontar con la responsabilidad y el control de las situaciones para que seamos, ¿no? Hacedores y no solo aficionados en la cancha. Ok. Entonces, bueno, en resumen, yo les diría, si yo hubiera podido tener este evento a la mano en ese momento, ¿no? A lo mejor pudimos haber evitado, ¿no? Toda esta historia, ¿no? Tal vez sería un buen inicio. Yo pude en algún momento tener primero herramientas para mí, ¿no? Que creo que es importante, ¿no? Empezar a cuestionarme cuál es mi propósito aquí real, ¿no? Porque sí, no lo tenía. O sea, ¿yo qué hacía ahí? Pandemia, ya. O sea, solo estaba ahí porque necesitaba vivir de algo, ¿no? Y ahí encontré que me gustaba muchísimo el tema automotriz, o sea, el tema de los autos, el diseño de los carros, los motores, que si es de turbo, me encantó, ¿no? O sea, pero ahí lo conocí. Pero entonces, bueno, regresando al tema, si yo hubiera podido ir a un team building como el que vamos a hacer, hubiera sido un buen inicio, ¿no? Para poder trabajar conmigo y a lo mejor llegar con mi gerente y decirle, amiga, ya no seas enojona, ya no seas ruda, ¿no? Ven, vamos a platicar desde otro lugar, ¿no? Porque creo que sí el tema también era que estábamos bien metidos en esa dinámica y ya no me alcanzó el tiempo para contarles, pero me di cuenta que hasta el dueño de toda la empresa en general hacía esas prácticas, ¿no? Entonces, de alguna forma, en su momento me derroté porque dije, esto es mucho más grande que yo y esto tiene que ver con el diablo, ¿no? Esto ya no es mío, ¿no? Pero no. Es justo hacerte responsable. Exacto. No. La realidad es que se empieza por hacerme responsable, poder plantear a mi equipo de trabajo, oigan, hay información, ¿no? Hay dinámicas, hay gente como Absurdo, hay gente como Alberto, ¿no? Que tienen contenido bien valioso para empezar, ¿no? Porque creo que eso es lo más fuerte, empezar. Siento que una vez que empiezas, que te empiezas a preguntar cosas, que empiezas a tomar el team building de nosotros, a lo mejor de ahí te vas con él, de ahí te vas con él, ¿no? Como que siento que lo más difícil es empezar, pero una vez que empiezas, todo va teniendo mucha claridad, ¿no? Porque claro. Incluso ahorita hablan conmigo, la verdad es que ya ahorita ya tengo mucha claridad, yo ya pienso de otra forma, yo ya podría proponer otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero en su momento, pues sí era la primera vez que me metí en eso. Sí, no, haz que las cosas pasen, ¿no? Y yo te diría, hecho es mejor que perfecto, como diría un amigo. ¿No? Excelente. Vale. Sí. Pues sí, o sea, la verdad es que estamos muy emocionados, o sea, creo que, digamos, entre los tres hemos tratado de integrar y diseñar como que un evento en el cual justo creo que lo que nos motiva, y porque ahorita lo siento y lo veo, es justo poder abonar, poder compartir alguna herramienta que pueda servir para el cambio organizacional o para la mejora organizacional, ¿no? Y qué mejor con que tengas estas herramientas que puedan servir. Lo que te comentaba hoy en la mañana sobre, sí, o sea, esto de que se mueve mucho de pensar fuera de la caja, pues tiene que ver con realmente salirse de esa caja, ¿no? Y que ahorita lo que estamos intentando hacer en CPA Los Volcanes, ¿no? En el evento, que hacerlo al aire libre, tener un contacto con la tierra, un contacto con la naturaleza, un contacto con las plantas, que parece decir, bueno, de la industria, llevarles a una actividad que es al aire libre, pues justo es para sacarlos de esa caja, ¿no? Total. Entonces, para salir de la caja es romper el paradigma. Entonces, romper este paradigma de que
la capacitación es un costo y no una inversión. No, o sea, justo es lo que estamos buscando, es como que formarnos como líderes entre todos o entre todas, ¿no? Entonces, cómo salirse de esa caja es buscar hacer las cosas de distinta manera, ¿no? En cualquier espacio organizativo, en cualquier ambiente de trabajo, ¿no? Entonces, creo que estamos muy motivados y muy emocionados en poder hacer que este evento justo suceda, ¿no? Sí. Y que va a ser posible. Hacernos responsables y que ocurra. Si la gente que nos vea y nos esté viendo, pues se motive a también a moverse de esa zona tal vez de confort, ¿no? O a moverse de lo convencional o a moverse de lo acostumbrado, para poder decir, bueno, al menos quiero tener unas herramientas, no porque vaya a cambiar a toda mi empresa, pero sí para empezar a yo gestionar mis emociones y la forma en que me comunico con mi equipo de trabajo de forma diferente, ¿no? Y creo que desde ahí ya vamos a estar un paso adelante, ¿no? Súper. Sí, pues muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Me hubiera encantado tener mucho más tiempo para seguir platicando. Pero, pues bueno, todo tiene su final. Los esperamos vía WhatsApp. Vamos a estar compartiendo la información de este evento. Todo lo que tenga que ver con organización, bla, bla, bla. Vamos a dejar ahí el número. Y pues ahí los vemos. Muchas gracias por ver este primer capítulo de Efecto Conciencia. Señor Moisés Absurdo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Señor Alberto Alonso, gracias por estar aquí. Por estar con ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.